esta lección 19 vamos a seguir con el análisis del Tribunal Constitucional, pero en este caso nos vamos a centrar en sus distintas competencias, que es como decir en los distintos procesos vinculados a la garantía de la Constitución, de los cuales conoce el Tribunal Constitucional. Esto es una materia amplísima que, sin embargo, en este curso vamos a resumir de una manera muy apreciable, remitiéndonos con mayor profundidad a nuestros distintos programas de justicia constitucional. Tenemos una materia en el grado con la denominación optativa, con la denominación justicia constitucional comparada, y luego tenemos distintas especialidades, en particular pues el título especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución, o el título de especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales, que en ese caso se centra más en las peculiaridades de los procesos de tutela de los derechos, y aquí vemos todas estas materias con muchísima mayor amplitud. En este caso pues nos vamos a centrar, como siempre, en los parámetros constitucionales. Nos referiremos también, aunque de una manera breve, a la regulación que realiza la ley orgánica del Tribunal Constitucional Español de los distintos procesos, pero sin cargar con distintos aspectos específicamente procesales, o por lo menos sin hacerlo demasiado, sino solo aquellos que consideremos esenciales. Por otro lado, también conviene recordar que en otros apartados de este temario vamos a hacer referencia a los distintos procesos. En particular, ya hemos hecho alguna referencia en materia de fuentes a los procesos de control de constitucionalidad, o por lo menos en lo que tiene que ver con los efectos de las sentencias. Por lo tanto, en ese momento pues ahí nos remitiremos. Luego, cuando estudiemos la organización territorial del Estado, también volveremos a hacer alguna referencia a procesos de conflicto, en concreto los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas, aunque en esta lección pues daremos las pautas básicas de ese tipo de procedimientos. Y por último, en Derecho Constitucional 2, al estudiar los derechos fundamentales, al estudiar las garantías de los derechos, pues también allí estudiaremos con mayor profundidad el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, además enmarcado en el contexto de los llamados amparos ordinarios y también de los procesos de tutela internacional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ni que decir tiene que aquí lo que vamos a hacer es un resumen siguiendo este esquema que, en definitiva, desglosa las competencias del Tribunal Constitucional en los tres grandes bloques de procesos constitucionales de los cuales suelen conocer gran parte de los tribunales constitucionales, tanto de Europa como de América. No todos ellos tienen todo este elenco de competencias, otros tienen alguna más, como por ejemplo el Tribunal Constitucional alemán, que también conoce de la constitucionalidad de partidos políticos, por ejemplo, o conoce en materia de privación de derechos cuando se utilicen en contra del orden fundamental de libertad y democracia, pero que eso es una especialidad del Tribunal Constitucional Federal alemán. Otros conocen también en el caso de acusaciones contra el presidente de la República o contra otros cargos. Pero bueno, básicamente los tres grandes pilares, los tres grandes núcleos de competencia son estos tres: el control de constitucionalidad, la garantía de los derechos y los conflictos. Por otro lado estarían también los procesos electorales, pero en el caso español estos son procesos, como ya vimos en la lección correspondiente, que se van a tramitar básicamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, y luego la garantía ahí solo va a llegar al Tribunal Constitucional, en su caso, por la vía del amparo. Esto que llamamos amparos electorales, pero que los recursos de amparo electorales, en definitiva, lo único que varía va a ser esencialmente los plazos, ¿no? Tanto para la interposición como para la resolución. Por eso también un cuarto bloque, digamos, de materias que, si hiciéramos un examen comparado, incorporaríamos, como son los procesos electorales. Aquí no los vamos a mencionar porque, desde el punto de vista de las competencias del Tribunal Constitucional, se van a incorporar a lo que sería el amparo. Y antes de empezar con el desglose, pues también en este caso hace tiempo que no recomendamos bibliografía. Hay muchísima, ¿no?, dentro de la materia de justicia constitucional comparada. Hacemos
referencia a una bibliografía muchísimo más amplia, pero aquí por lo menos podemos mencionar algunos trabajos que me parecen muy útiles, ¿no? El Sistema de Justicia Constitucional de Pablo Pérez Trens, un catedrático de Derecho Constitucional que ha sido además magistrado del Tribunal Constitucional y que ha dedicado parte importante de su producción a la cuestión de la justicia constitucional. No solamente trata las cuestiones de procedimiento que vamos a ver en este tema, sino también cuestiones de organización como las que vimos en el tema anterior. También tenemos los comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Estos van artículo por artículo, son coordinados por Juan Luis Requejo Pajés. Este mismo autor, junto con otros autores que fueron también letrados del Tribunal Constitucional, han escrito un libro que tiene varias ediciones, Jurisdicción y Procesos Constitucionales, que pues también analiza los distintos procesos ante el Tribunal Constitucional. Y por último, como digo, en una breve selección, voy a recomendar este libro de Francisco José Sospedra Navas, Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales. Esto específicamente en lo relativo a nuestro Tribunal Constitucional, porque si luego ampliásemos a Justicia Constitucional comparada, obviamente pues tendríamos muchas otras, una bibliografía muchísimo más amplia a la que hacer referencia. Aquí no se trata en ninguna de las cuestiones de ser exhaustivos, de hecho en muchos temas pues no citamos bibliografía específica, siempre lo hay. También recomendamos que el manual, uno de los manuales que principalmente sugerimos, de los profesores López Guerra, Pin Templado, Pérez Trens, en cada uno de los temas tiene una bibliografía final. Lo mismo cabría decir del manual de los profesores Álvarez Conde y Tura Encina, que también hemos mencionado y recomendado en varias ocasiones, o el del profesor Javier Pérez Rollo, entre otros muchos, ¿no? Hay muchos manuales, yo no quiero distinguir unos sobre otros, pero sí para orientar un poco a los oyentes, pues recomendar algunos que creo que pueden tener mayor utilidad y mayor proximidad también, sobre todo con el temario que nosotros aquí estamos desarrollando. Bueno, no me voy a entretener más, sino que lo que voy a hacer es, con esas pautas que estoy diciendo de brevedad, pues hacer un breve comentario de cada uno de los procesos. Comenzando por los de control de constitucionalidad, tendríamos básicamente estos tres. Tengo que decir desde ya que hay un proceso, que es este último, que es el conflicto en defensa de la autonomía local, que tiene ciertas similitudes y que, de hecho, apurando podríamos traerlo aquí en la clasificación, porque también al final pues va a conllevar la declaración de inconstitucionalidad de leyes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común estos tres procedimientos? Que pueden conllevar la declaración de inconstitucionalidad. No voy a decir de leyes, voy a decir de normas con valor de ley, porque si recordamos, distinguimos en su momento fuerza de ley, rango de ley, valor de ley. Las normas con valor de ley son todas las que tienen rango de ley, pero además incorporamos los tratados internacionales, precisamente porque en nuestros sistemas los tratados internacionales que están sometidos a la Constitución son susceptibles de control de constitucionalidad por cualquiera de estas tres vías, no solo por la vía del control previo, sino por cualquiera de las tres vías: el recurso de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad o el control previo de la constitucionalidad de los tratados. Las tres tienen en común esa característica, que tienen por objeto pues señalar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas, y también que van a tener, en este caso el control previo lo voy a dejar de lado, pero el recurso y la cuestión van a tener unos efectos comunes en la sentencia, que son efectos erga omnes y que son efectos de expulsión del ordenamiento de la norma declarada inconstitucional, como ya también conocemos. Digo que el control previo lo dejo en los efectos un poco aparte. ¿Por qué? Porque al producirse con carácter previo a la entrada en vigor del propio tratado, lo que haría la declaración del Tribunal Constitucional es impedir que el tratado entre en vigor, y por lo tanto no va a ser expulsado del ordenamiento, porque no habría llegado a incorporarse a este ordenamiento cuando se produce el control previo. Bueno, tengo que decir, antes de entrar ya en el comentario de cada uno de estos procesos de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prácticamente todos ellos vienen establecidos en la Constitución, excepto alguno,
conflicto en defensa de la autonomía local. Y esto es el artículo 161, que es muy importante y que va a ser nuestro punto de partida. Dice: el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a. del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. En segundo lugar, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución en los casos y formas que la ley establezca. En tercer lugar, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de estas entre sí. Y en cuarto lugar, nos dice de las demás materias que le atribuyen la Constitución o las leyes orgánicas. Bien, pues la Constitución o las leyes orgánicas le atribuyen el conflicto entre órganos constitucionales, que está aquí. Vamos a aclarar el esquema general antes de empezar con cada uno de ellos. El conflicto entre órganos constitucionales y el conflicto en defensa de la autonomía local, que esto fue añadido en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 1999. Por otro lado, hay que decir que el habeas corpus no es un procedimiento del que conozca directamente el Tribunal Constitucional. Esto lo estudiaremos en Derecho Constitucional 2. Van a conocer los jueces del ámbito de lo penal, del procedimiento de habeas corpus, que va a interponer el detenido o una persona en su nombre que se considere ilegalmente detenido. Pero frente a la sentencia del habeas corpus sí que va a caber el recurso de amparo. Entonces, frente a una sentencia que deniegue un habeas corpus, que lógicamente es la que podría suponer vulneración del derecho, entonces sí podemos llegar al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo. Por lo tanto, tenemos, como decimos, vamos a ver esto para que se vea un poquito mejor, tenemos toda esta enumeración de procedimientos que están, excepto estos dos previstos en la Constitución. Porque al artículo 161.1, que es el que acabamos de mencionar, habría que añadir, por un lado, el 161.2, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal Constitucional, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Esto es digamos, una pauta general que luego la ley va a reconducir bien al conflicto de competencias entre el Estado y comunidades autónomas, o bien, en el caso de la suspensión, al recurso de inconstitucionalidad. Pero podemos poner incluso aquí un 1.4, que es impugnaciones del artículo 161.2, porque aquí van a quedar, que luego son desarrolladas en el título quinto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y que van a reconducirse por esta vía aquellas que, siendo impugnaciones de normas autonómicas, no tengan rango de ley, porque si tienen rango de ley van por el recurso, y no sea una impugnación por motivos competenciales, porque entonces iría por el conflicto de competencias. En todo caso, es importante, aunque probablemente lo volvamos a mencionar en su momento, que este artículo 161.2 tiene la gran especialidad de que cuando el Gobierno impugna estas disposiciones o resoluciones de la comunidad autónoma, con independencia del rango, es decir, incluyendo las leyes, esto produce la suspensión automática. El tribunal, en el plazo de 5 meses, como hemos leído, se tiene que pronunciar sobre si mantiene o levanta la suspensión, pero de momento esa suspensión se produce automáticamente, y esto es algo que solo se produce cuando el Gobierno impugna disposiciones autonómicas y no al revés, no cuando las comunidades autónomas impugnan normas o disposiciones del Estado. Bien, también dentro de la Constitución, además del 161.2 que menciona ese tipo de impugnaciones, tenemos que ir al 163, que es el que regula la cuestión de inconstitucionalidad. Cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma con rango de ley aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Bien, esto en cuanto a la cuestión de inconstitucionalidad.
Y por último, el asunto del control previo de los tratados internacionales es algo que ya hemos visto cuando analizamos las fuentes y cuando nos referimos en concreto a los tratados, porque esto no está en el título 9 de la Constitución, sino que más bien está en el artículo 95, que es en el capítulo tercero del título tercero, que se refiere a los tratados internacionales. Recordamos que había tres tipos de tratados: los que quieren o los que necesitan una autorización previa mediante ley orgánica, los que requieren autorización de las Cortes pero no mediante ley orgánica, y todos los demás. Y luego el artículo 95 se refiere a todos los tratados y nos dice: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. Bien, pues como vemos, todos esos procedimientos, añadiendo estos dos que no están en la Constitución, pero la Constitución ya vemos que se remite a cualquier otra competencia que le puedan encomendar las leyes al Tribunal Constitucional, configuran este panorama, que lo distinguimos en tres bloques: los de control, los de garantía de los derechos y los de conflictos. Voy a, muy brevemente, después de haber explicado los artículos de la Constitución, comentar la regulación legal, es decir, la regulación que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional de cada uno de estos procedimientos, bueno, con la excepción de aquellos que vamos a ver en otros apartados del programa, como es el caso del amparo, que analizaremos con mayor profundidad en la materia de Derecho Constitucional 2, como ya he dicho. Bien, comenzando por el recurso de inconstitucionalidad, hay que decir que está regulado en su legitimación por la propia Constitución, que es el artículo 162, apartado primero. Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su